13:34, estamos en la última nota, señor Nacho Ruspuru, en la última nota de Decime la Verdad. Decime la Verdad 303, me decías en el arranque del programa. Ya estamos en comunicación telefónica con Sebastián Díaz. Él es el director de la película Cuatro Loncos, entre otras. Después vamos a preguntarle de qué otras películas es director. Y antes de saludarlo directamente a Seba, quiero que escuche y quiero que escuchemos el fragmento de un tema de Lito Nebbia. Andutriba. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras. Bueno, no es caprichoso arrancar esta nota con quien quiera oír que oiga, de Lito Nebbia. Esta primera frase del tema de Lito podría resumir lo que vamos a hablar en esta nota. ¿Cómo estás? Buen día, Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el llamado y por el interés, más que nada, en estas películas que hablan de una historia ocultada, ¿no es cierto? Así que sí, exactamente, muy pertinente el tema de Lito. Bueno, justamente relacionado con esto, quiero arrancar la nota preguntándote cuánto de verso nos metieron en la escuela, por ejemplo, sobre la historia argentina en general y cuánto en particular de la historia que nos toca de cerca a nosotros los bahienses con la mal llamada campaña del desierto, ¿no? O Sí, campaña de la conquista. En realidad lo que está mal llamado es conquista del desierto. Primero porque conquista no es conquista, fue invasión. Uh-huh. Y desierto no era un desierto, era un lugar, por supuesto, lleno de vida animal, y sobre todo humana, ¿no es cierto? Que es justamente el problema para aquella generación del 80 que decidió invadir los territorios que estaban en poder de las tribus. Por supuesto que esto es una cuestión que viene desde la conquista española, digamos, desde la invasión española a territorio sudamericano. Pero se cristaliza en la mal llamada conquista del desierto porque fue realmente un momento en que la Argentina se transforma y es el surgimiento de la Argentina moderna, ¿no? Como la conocemos actualmente, con su territorio prácticamente actual. Entonces, bueno, es un momento interesante que yo decidí abordar para contar justamente lo que no se contó, pero que está en los documentos, que está en los mismos relatos y de las crónicas de los mismos, en este caso de Cuatro Loncos, saqueadores de cabezas, profanadores de cráneos. Y yo decidí hacer una trilogía acerca del tema y bueno, ahora estoy por presentar la finalización de esta trilogía. Pero me quiero detener un poco en Cuatro Loncos, que es la película más emblemática en todo caso, que tiene que ver con la vida, muerte y profanación de cuatro caciques loncos, ¿no? Son líderes indígenas de Pampa y Patagonia, que fueron sus cuerpos o sus restos esqueletarios secuestrados, profanados por fuerzas expedicionarias, en este caso son los lugartenientes del general Roca, y que fueron exhibidos, trasladados hacia Buenos Aires, y luego exhibidos en los principales museos antropológicos de la Argentina,
con dos principales coleccionistas de cráneos, que son el Perito Moreno y Estanislao Ceballos. Estos dos son personajes que, como vos decías, nos han contado una parte de la historia oficial. Ellos son cronistas y principales protagonistas de esta campaña, y nos han contado, por supuesto, desde el lado cristiano, desde el lado blanco, desde el lado occidental, y en este caso pseudocientíficos coleccionaban cabezas, restos esqueletarios, y que todavía hoy, ¿no?, en el Museo de la Plata, por ejemplo, figuran unos 1000 individuos de diferentes etnias de la Argentina. Así que bueno, un poco Cuatro Loncos aborda eso, con descendientes también de los caciques que han sido profanados y maltratados, porque esto es una cuestión muy, muy elemental. No desaparecieron las tribus, siguen resistiendo, y esto es una cosa que tenemos que aprender de ellos, de la resistencia de 500 años, ¿no?, de genocidio, porque no hay que negar el genocidio, y además la resistencia de ellos es lo más importante, ¿no?, y cómo siguen todavía, siendo segregados. Por supuesto que hay una cuestión racista en el habitante promedio argentino, que se piensa que ha descendido de los barcos. Esa es la historia que nos contaron. Justo Es verdad escuchábamos, también. justo lo estábamos escuchando a Lito Nevia. Claro, nosotros hemos oído en boca de presidentes en los últimos tiempos, ¿no? Los argentinos descendemos de los barcos. Y es una cuestión muy que niega la realidad, en el sentido de que aquí hubo gente preexistente, ¿no?, que vivía aquí, no les damos entidad. Los únicos habitantes que nosotros quizás reconocemos son los blancos, los que tenemos algún tipo de sangre europea, ¿no? Sin embargo, los habitantes originarios de aquí fueron exterminados y hoy son negados de esta manera. Vos sabés que me queda dando vueltas esto que decís vos, Seba, y te quiero preguntar qué nos pasa justamente a las argentinas y a los argentinos, que parece que quisiéramos negar no solo nuestros orígenes reales, sino que también quisiéramos negar la destrucción de esos orígenes. Mirá, yo pienso que es culpa, es una cuestión culposa. Uh-huh. Eso por un lado. Después, obviamente, nos han vendido una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, cuando uno va y ve en los manuales escolares, porque uno dice, no, la escuela no tiene que servir como para, ¿no?, como para formatear cabezas, ¿no? Esto es una cuestión que lo venimos repitiendo y que lo escuchamos a diario, ¿no? La escuela es como que tiene que ser, imparcial, ¿no? Pero no, para nada. Esto nunca fue imparcial la escuela. La escuela siempre nos ha llenado la cabeza de alguna manera con la historia oficial. En este caso, por ejemplo, si vos vas a un manual escolar, no vas a ver absolutamente nada de lo que estamos contando en Cuatro Loncos o en Jinetes de Roca, no, para nada. Sin embargo, se sigue repitiendo la misma historia, ¿no? El crisol de razas. Aquí hubo una mixtura que fue, no sé, de alguna manera pacífica. Bueno, toda una sarta de mentiras que ya realmente no cuesta mucho, ¿no?, descubrir que es mentira. Uh-huh. Pero bueno, realmente todavía hay muchos que siguen adoctrinados en ese sentido y que defienden a capa y espada, por ejemplo, a un genocida como a Roca. Esto lo vemos a diario. ¿Sí? Yo creo que, bueno, ustedes que son de Bahía Blanca lo deben notar. Totalmente, muchos sí. Muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires que han sido creados a partir de las diferentes campañas, ¿no?, de avances de frontera. Esto es muy común, ¿no? También el gaucho, el típico gaucho, ¿no?, que
que es el símbolo de la argentinidad y que se opone a lo que es a todo lo indígena, ¿no? Y esto lo vemos hoy lo vemos. Ha calado muy hondo, ¿no? Ese discurso. Eso es lo que nosotros combatimos. Totalmente, Sebastián. Mi nombre es Nacho Ruspuro, te saludo primero. Hola, Nacho. Te quería consultar por una parte de Cuatro Loncos, Sí. en la cual vos hacés visible una imagen, o no sé llamarlo imagen, esto de los indios amigos, ¿no? Que existió verdaderamente. De hecho, uno de los Cuatro Loncos Sí. era un reconocido, entre comillas, voy a hacer el gesto, como indio amigo. Es decir, esos indios que estaban como apoyando al bando criollo, al bando blanco. Sí. Te quería consultar si vos, a raíz de las investigaciones que has hecho para el documental o aledañas, investigaciones aledañas, si conociste algún registro de lo inverso, de algo así como Wincas, amigos, es decir, hombres blancos que se hayan, digamos, pasado al bando originario. Sí, ¿Sí? hay varios. Hay dos casos emblemáticos. Uno es el coronel Baigorria, que era, digamos, federal, digamos, no federal, combatiendo a los federales, era unitario, ¿sí? En este caso, en el año 1850, y se pasa después de Caseros, justamente se pasa al bando de los ranqueles, y él vivió mucho tiempo cerca de Leubucó, en la zona que hoy es Victorica, en La Pampa. El coronel Baigorria era llamado cacique por los propios indios, ¿no? Otro es uno que aparece en la película, justamente, Santiago Avendaño. Claro. Era el secretario, el lenguaraz del cacique Cipriano Catriel. Él había sido raptado de chico en San Luis y había vivido muchos años en las tolderías de los ranqueles. Y después vuelve. Y justamente Santiago Avendaño es un defensor, ¿no? de lo que es el mundo indígena. Y hay un montón, tenemos un montón de crónicas que hablan de cautivas, justamente, que no quieren volver, porque ya tenían sus hijos, y se habían aquerenciado un poco al mundo indígena. Lo que decía un poco Sarasola, Carlos Martínez Sarasola, que figura también en Cuatro Loncos, un grandísimo amigo y antropólogo, es que el mundo blanco tenía cierto temor al mundo indígena. Nosotros estamos acostumbrados a lo individual, en cambio en el mundo indígena primaba más lo colectivo. Recibían a todos, ¿no? Fugados, gauchos, alzados, ellos recibían en sus tolderías. Por supuesto, intercambiaban información, era una cuestión también interesada por parte del mundo indígena. Pero sí hubo, respondiendo a tu pregunta, hubo quienes vivieron en las tolderías y no quisieron irse y defendieron. Por supuesto que el modelo que después prevaleció fue el modelo de exterminio, pero también en su momento, cuando arreciaba la campaña del desierto, también hubo voces desde el lado blanco occidental que se opusieron a esta matanza. Bien. Un caso muy emblemático es el de Aristóbulo del Valle. Bueno, lo conocemos porque está en las calles, ¿no es cierto? Sí. Por lo menos loco. alguna calle Sí. hemos visto que se llama de esa manera, alguna plaza, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ese es uno que se opuso también al genocidio indígena en su momento, ¿no? Sabés que hablando de calles, acá en Bahía Blanca, muy pocas cuadras del centro, tenemos la calle Ceballos. Perito Moreno creo que está más alejada, pero Ceballos es bien céntrica. De hecho, rodea el Teatro Municipal. Y Roca también está cerca. Bueno, no, Roca Roca es algo más generalizado. Pero Qué loco. más que nada, un poco apuntando a los protagonistas de tu película, porque en cierta forma Ceballos y Perito Moreno, a mí me sorprendió mucho la ignorancia que yo tenía respecto a la figura de estas personas, que incluso la señal de, creo que Canal Encuentro, Paca Paca, enaltece un poco la figura de Perito Moreno. Y voy a la pregunta concretamente, porque intuyo que un poco el disparador de este documental tuyo tiene que ver con el Museo de La Plata. ¿Hubo
más allá de algunas restituciones de algunos cuerpos, Sí. cadáveres, más allá de esas particularidades, ¿hubo un pedido de disculpas, un mea culpa del museo en sí mismo, o al menos una nueva, o que hayan dicho, bueno, vamos a actuar de otra manera de acá en más? ¿Hubo un cambiar dentro del Museo de Ciencias Naturales de La Plata? Bueno, buena pregunta esa. El Museo de la Plata fue fundado en el año 1884. El primer director fue el Perito Moreno. Las colecciones antropológicas prácticamente eran propiedad del Perito Moreno. Las colecciones antropológicas, que en este caso son de indígenas del territorio argentino, del actual territorio argentino, permanecieron en las vitrinas durante un tiempo. Estaban expuestos directamente los esqueletos, los cráneos de los principales caciques, porque esto era una cuestión, era un trofeo de guerra en su momento, luego fue una cuestión más ligada a la ciencia, ¿no? Sí. Pero eso después, con el correr de los años, se fue sacando de exhibición, permanecieron en los depósitos como propiedad del museo, y luego, más o menos, ya en los últimos 30 años, por ley se prohíbe la exhibición de restos esqueletarios humanos, y finalmente se empieza a ver una reacción en el sentido de devolver a sus comunidades a aquellos restos que están identificados. En el caso del Museo de la Plata fue una labor prácticamente del colectivo Guías. El colectivo Guías es un colectivo que se formó hacia los años 2000 de estudiantes de antropología que básicamente peleaban dentro del museo, porque eran estudiantes de antropología que se estudia en el museo, Claro, cursaban peleaban prácticas, para devolver esos restos a sus comunidades, pero los antiguos antropólogos se resistían muchísimo a eso. Entonces todavía quedaban resabios, ¿no?, de ese cierto apego, ¿no?, a los huesos, como si fuesen cosas, ¿no?, como si no tuviesen una historia detrás, como si fuesen más que, digamos, restos de una persona, si fuesen objetos. Y eso de a poco se va entendiendo entre las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones de antropólogos piensan de una manera muy distinta a lo que se pensaba hace algunos años. Lo que pasa es que las restituciones, que algunos llaman devoluciones, porque si uno restituye quizás es poner la agencia en quien devuelve, pero en realidad hay que poner el foco en a quien realmente tienen que ir los restos. Esos restos deben ser devueltos. Claro, deben ser devueltos a quienes, a donde pertenezcan, tanto a su comunidad como al lugar de donde pertenecen. Y eso se hace a cuentagotas. Entonces hay muchísimos restos esqueletarios en el museo y que deben ser devueltos inmediatamente. Lo que pasa es que esto es una reacción de los últimos años y falta mucho todavía, pero se ha avanzado muchísimo. Yo estoy muy contento en ese sentido. He presenciado muchísimas devoluciones o restituciones y cada vez seguramente se harán más. Pero un pedido de perdón desde la antropología en general, desde el museo en particular, no, yo no lo he escuchado y creo que eso no lo vamos a escuchar. Sí, en forma individual de ciertos antropólogos o de ciertos profesionales, sí, que trabajan codo a codo con las comunidades, eso lo vemos y eso es muy bueno que pase. Pero no hay un pedido de perdón, porque evidentemente los que no piden perdón es porque pensarán que no han cometido ninguna falta. Es muy probable que sea así. Dos cosas me pasan por la cabeza, Marcelo, de nuevo te habla. Una, esto que decía Nacho,
que la calle Ceballos está acá nomás a 3 cuadras del centro, 2 cuadras y pico. La calle Roca también, y mientras vos le estabas respondiendo a Nacho, yo te escuchaba también, pero aproveché y busqué en el Google Maps a cuánto está la calle Calfucurá o Namuncurá. Está a 5 kilómetros. Claro. Sí, qué detalle ese, ¿no? Eso, y también me quedo pensando en esto esto de no pedir perdón, pareciera que persiste en el tiempo. Lo escuchábamos hace poco a José Luis Espert, hoy en Juntos, pidiendo meterles bala a los mapuches, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿qué parte cambió? Peligroso. ¿Qué parte cambió, no? No cambió mucho, simplemente es que es la misma derecha reaccionaria de siempre. Lo que pasa es que ahora están desembosados, lo dicen. Pero esto pasaba tranquilamente, no solamente hace 140 años cuando se produjo la campaña. Esto pasó después, pasó mucho tiempo después cuando vino, mi tercer película documental sobre estos avances de frontera se llama Jinetes de Roca. Y aborda justamente la iconografía, ¿no? Que nos han vendido como la historia oficial durante 100 años. Y hay un proceso también que es de desmonumentar a Roca, desmonumentar a todos estos lugartenientes que han llevado adelante este modelo de país, porque no es solamente un individuo, Roca, no, fue una generación que llevó adelante un modelo de país para pocos, para poca gente. Cuando muchos no recuerdan porque no lo vivieron, pero sí de alguna manera evocan, ¿no? Los años 1900, 1910, dice la Argentina era una potencia, pero no era una potencia para pocos. Si no, no podés entender que en el año 45 haya habido un surgimiento de una persona como Perón, y un 17 de octubre, por ejemplo, espontáneo, que congregó miles y miles de gente que estaban afuera del sistema, ¿sí? Entonces, cuando uno dice la Argentina era una potencia, bueno, la verdad que eso es lo que me gustaría en las próximas películas desvelar, ¿no? Sería la década infame, por ejemplo, con el advenimiento de Uriburu, un golpe hacia Irigoyen. Lo que hacen es poner en primer plano la figura de Roca. Ellos son los que reivindican la figura de Roca. Si vos ves en la Argentina los grandes monumentos al general Roca, justamente fueron hechos en la época de la década infame. Cuando uno ve que en el centenario de la campaña del desierto, en el año 1979, en la última dictadura militar, se reivindica la campaña del desierto como una gesta civilizatoria, y fue muy importante, claro. Entonces hay una vinculación muy clara entre, la campaña del desierto y todos los gobiernos de derecha y dictatoriales que tuvimos en la Argentina. Y esto es todavía con Expert, por ejemplo, ahora que vos lo mencionás, continúa. Es lo mismo, que se va, cambiándose la cara, pero es la misma ideología, que tiene unos 140, 150 años en la Argentina. No es nuevo, para nada. Da para quedarnos charlando 2 días seguidos de esto, nos quedamos con las ganas. Me queda en el tintero, y te las hago ahora y tal vez en la próxima entrevista nos puedes contestar, un poco dónde está el anclaje de hoy a esos discursos de meter bala a los mapuches, porque digamos, se entiende, si se quiere, de manera objetiva el tema del genocidio del pueblo originario cuando hay necesidad de conquistar ese desierto, ¿no? Las tierras. Hoy en día, ¿dónde estaría el anclaje para ese discurso? Eso lo dejamos pendiente para una próxima entrevista, como así también la masacre al pueblo de Pilagá, en Formosa, que sería interesante también verlo, y me gustaría saber si tenés pensado también abordarlo en alguno de tus próximos trabajos. Es un placer
por mi parte te saludo, te dejo de vuelta con Marcelo, Sebastián, y nos volveremos a encontrar. Bueno, muchas gracias, Nacho. Seba, bueno, esto que te decía Nacho tiene que ver con el tiempo. Nosotros Sí. entregamos a las 14 el programa, pero nos interesa seguir charlando sobre esto y queda pendiente esta pregunta que ha hecho Nacho, y es algo que nos preguntamos programa a programa también. Sí. Así que si se puede, te comprometo a que podamos hacer la continuación de Cuatro Loncos, ¿no? Por supuesto, no. Muy a gusto con la entrevista, y por supuesto que nosotros seguiremos molestando con estos temas. No nos vamos a callar. Y aprendemos, siempre aprendemos. Hay el contacto con las comunidades, el contacto con gente que piensa también estos temas y que nos nutre de alguna manera. Así que, por supuesto, cuando quieran, seguramente en unos meses se estrenará esta última película, Jinetes de Roca. Puede ser una buena oportunidad también para volver a charlar. Suena buena excusa para volver a comunicar. Muy buena excusa, Muy buena. Sobre todo con lo que tiene que ver con Bahía y Roca. Sí, acá tenemos Perfecto. historia, tenemos data acá, así que para próximos trabajos. Seba, muy bueno. bueno. Bueno, Muy bueno. un abrazo gigante. Igualmente, muchachos. Bueno, buen fin Buen de... programa. Gracias. Gracias.